Vamos a continuar con el tema de la función cuadrática, ¿verdad? Que fue el tema que empezamos a ver en la última clase. Y voy a hacer un resumen rapidísimo, eso sí, de los detalles que vimos de la función cuadrática. Primero, bueno, vimos que la función cuadrática es cóncava. Esto no hace falta que lo anoten, muchachos, porque fue lo que anotaron en la última clase, ¿verdad? Nada más para que lo recordemos. Entonces, la función cuadrática es cóncava. Puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y eso iba a depender del valor de a. Ah, bueno, porque también recuerden que la función cuadrática está definida como f de x igual a x a la 2 más bx más c. Ese es el criterio de una función cuadrática. Y ahí, bueno, habíamos hablado que el valor de a es el que estaba a la par de x a la 2, el valor de b el que estaba a la par de x, y el valor de c el que no tiene x a la par. Eso podía ir desordenado y, bueno, ahorita lo vamos a ir repasando bien. Entonces, lo primero era la concavidad. La función cuadrática puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y eso me lo determinaba el valor de a. Si la a es un número mayor que 0, entonces la función cuadrática iba a ser cóncava hacia arriba. Y si el valor de a era menor que el 0, entonces la función cuadrática iba a ser cóncava hacia abajo. ¿Ok? Esa era la primera fórmula, o el primer detalle que habíamos visto. El segundo detalle que vimos se llamaba eje de simetría. Era el eje de simetría. Es que recuerden que las funciones cuadráticas, como son cóncavas, hacia arriba o hacia abajo, no importa, siempre vamos a tener una línea que va a partir a la pura mitad de esa gráfica, ¿verdad? Y esa línea se llamaba el eje de simetría. Ese eje de simetría, hablamos que siempre lo vamos a tener en el eje X, ¿verdad? Porque si yo tengo, por ejemplo, esta cuadrática de esa forma, por decir un ejemplo, el eje de simetría siempre pega aquí al eje X. Por eso el eje de simetría era la fórmula x igual a menos b entre 2a. ¿Por qué x? Repito una vez más, porque el eje de simetría siempre va a ser un valor del eje x, ¿verdad? No sé, aquí puede ser un 5. Entonces el eje de simetría sería x igual a 5. Y con esa fórmula uno lo encuentra, digamos, en caso de que no tengamos la gráfica. Lo siguiente que vimos fue el discriminante. La tercera fórmula que habíamos visto fue el discriminante. El discriminante, que se representa con un triángulo pequeñito, tiene la siguiente fórmula: b a la 2 menos 4 por a por c. Pero el discriminante tenía algo muy, muy importante que yo les dije a ustedes, y es que el discriminante me va a indicar cuántas intersecciones con el eje X tiene una función cuadrática. Porque recuerden, la función cuadrática puede intersecar 2 veces al eje X, una vez o incluso ninguna vez, ¿verdad? Por ejemplo, es más, veamos este ejemplo de esta gráfica acá. Esta gráfica que yo hice aquí no toca el eje X ninguna vez. Pero también podría ser cóncava hacia abajo, ¿verdad? Intersecar 2 veces al eje X. Bueno, hay bastantes situaciones que se podrían dar. Entonces, si el discriminante a ustedes les daba mayor que 0, es porque habían 2 intersecciones con el eje X. Si el discriminante les da igual que 0, hemos hablado que es porque hay una intersección con el eje X. Y si el discriminante les daba menor que el 0, es porque no hay intersección con el eje X. Son los tres casos que podemos tener para el discriminante, ¿verdad? El discriminante me puede dar mayor que 0, igual que 0 o menor que 0. Y por último vimos una cuarta fórmula. La última clase, estamos haciendo un resumen, ¿verdad? De la clase anterior. Vimos por último una cuarta fórmula, para mí es de las más importantes, que se llama el vértice. ¿Qué era el vértice? Recordemos que la función cuadrática, sea cóncava hacia arriba o sea cóncava hacia abajo, no importa cuál de las dos, siempre vamos a tener un punto que es donde la gráfica da como vuelta, donde está la curva, por ejemplo acá y acá. Ese punto que acaba de ser en rojo es el vértice.
ese vértice, hablamos también que podía ser un punto máximo o un punto mínimo, ¿verdad? Puede ser un punto máximo. Ah, aquí sería el mínimo, más bien. Punto mínimo acá. Y punto máximo acá. Muy bien. Y el vértice, como es un punto, tiene valores en X y en Y, ¿verdad? Porque estamos hablando de que es un punto, es un par ordenado. Digamos, si yo tengo, por ejemplo, una gráfica cuadrática aquí, aquí está su respectivo vértice, por supuesto, y tenemos el eje X acá, y tenemos el eje Y acá. Bueno, entonces ese vértice va a tener una coordenada en el eje X y una coordenada en el eje Y. Claro, tiene un valor en X y tiene un valor en Y. Es un par ordenado como todos los que hemos visto. ¿Cómo hago para encontrar cuánto vale el vértice en X y cuánto vale en Y? Bueno, la fórmula para el vértice va a ser la siguiente. Menos B entre 2A, coma, menos discriminante entre 4A. ¿Ok? Esa va a ser la fórmula para calcular el vértice. ¿Por qué son como dos fórmulas? Porque son dos valores. El vértice tiene un valor en el eje X y un valor en el eje Y. Recuerden que es un par ordenado. Entonces hay una fórmula que es menos b entre 2a que me va a dar el valor en X. Y hay otra fórmula que es el valor en Y que me va a dar pues el valor en Y, ¿verdad? La coordenada, digamos, de Y. Muchachos, y hasta aquí llegamos a la última clase, ¿verdad? Estoy haciendo un resumen de lo que logramos ver la última clase de la función cuadrática. Pero yo quiero preguntarles algo, antes de continuar con la quinta fórmula. Esta fórmula de x igual a menos b entre 2a, ¿no se les hace familiar? ¿No se les parece alguna de las anteriores? ¿Se acuerdan la del eje de simetría? Vean la fórmula del eje de simetría, menos b entre 2a. ¿Por qué creen ustedes, por qué creen ustedes que el valor del eje de simetría es el mismo valor de x en el vértice? Porque, ojo, tiene toda la lógica. Aquí está el vértice, aquí está el eje de simetría. El eje de simetría, recuerden que era la línea, ¿verdad? Acabamos de hablar, era la línea que partía la gráfica aquí a la pura mitad. Pero es que ese eje de simetría al mismo tiempo es el valor de x del vértice. O sea, coinciden. El vértice, el valor que tiene en x, va a ser siempre al mismo tiempo el eje de simetría. ¿De acuerdo? Siempre va a ser el eje de simetría. Entonces, de ahí podemos analizar con lógica. Bueno, vamos a continuar con las fórmulas, muchachos. La quinta fórmula, la quinta fórmula es para calcular las intersecciones con eje X. Y eso lo vamos a hacer con la calculadora. Entonces, vamos a ver. Si tienen de esta calculadora, que es como la que es de color blanco, esta, se hace de una forma. Y si tienen de la otra, de la que es como gris, se hace de otra forma. Entonces, ojo. Calculadora blanca, que es esta, ¿verdad? Blanca digo yo porque tiene la tapa blanca, en realidad es como negra. Calculadora blanca van a ser mode menos 2,2. Sí, mode menos 2,2. O sea, usted se da su calculadora, usted hace mode menos, pero el menos que voy a utilizar es este, ¿verdad? Ojo el que estoy utilizando. Y luego 2,2. Y ya casi vemos cómo se utiliza eso. Y si es en la calculadora que es como gris, apunten nada más la calculadora que ustedes tienen, ¿verdad? Lo que tienen que apretar es mode 5, 3. Apretan mode, el 5 y el 3. Acá obviamente me tiro otra cosa, pero en la calculadora esta otra les va a tirar el... Profesor, para lo de ABC. Sí, es para lo de ABC. Eso ustedes lo tienen que haber visto ya en algún momento. En noveno año se ve un poquito. Sí, Por ahí, sí, sí, obvio. por ahí tienen que acordar. Entonces, por ejemplo, chicos, vamos a ver, por ejemplo. Digamos de que yo les doy a ustedes esta función cuadrática. F de X es igual a 2, a ver qué me invento, 2x a la 2 más
4x menos 1, por ejemplo. Y le pido que calcule las intersecciones que tiene esa gráfica con el eje X. Entonces usted se viene para acá. Lo primero que podría hacer, si quiere, es encontrar el discriminante. Porque con el discriminante usted se da cuenta si esta función va a tener dos intersecciones, ¿se acuerdan? Dos intersecciones, una o ninguna, el discriminante me lo indica. Pero si no, también se pueden ir directo. Hacemos mode menos 2 en esta calculadora blanca. Y ahí me va a pedir el valor de A, B y C. Recordemos que el valor de A es el que está a la par de X a la 2. El valor de B es el que está a la par de X y el valor de C es el numerito solo. En este caso, todo está ordenado. Tenemos A, B y C en orden, entonces está muy sencillo. Entonces yo me voy a la calculadora, ingreso el valor de A, que es 2. Vean que se me pone a la par de X a la 2 en la calculadora, ¿verdad? Le dan igual. El valor de B, que es 4, le dan igual de nuevo. Y el valor de C, que es menos 1, y le dan igual de nuevo. Cuando apretan el último igual, tienen que volverle a dar. O sea, la última vez se le da 2 veces igual. Y ahí están las intersecciones. X1 es la primera intersección. X1 dice que da menos 2 más raíz de 6 sobre 2. Menos 2 más raíz de 6 sobre 2. Esa es la primera intersección. A veces se las va a tirar en decimales, 0.22, no importa, es lo mismo. Preferiblemente dejarla así. Y la segunda le dan igual, y la segunda intersección les va a dar menos 2 menos raíz de 6 sobre 2. Menos 2 menos raíz de 6 sobre 2. Pero el problema es que usted acá no me puede dar las intersecciones así. Si me las da así está mal. Recuerden, chicos, esto lo hemos hablado ya en otros temas, las intersecciones con el eje X siempre son la intersección, coma, 0. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando usted va a sacar intersecciones con el eje X, tiene que poner la primera intersección, coma, 0. Y la segunda intersección, coma, 0. Por eso en este caso las intersecciones serían menos 2 más raíz de 6 sobre 2, coma 0. Y la otra sería menos 2 menos raíz de 6 sobre 2, coma 0. Si no ponen ese par ordenado, coma 0, la intersección está mala, muchachos. Tomen eso en cuenta. Ahora, aquí habían dos intersecciones y por eso la calculadora me tiró X1 y X2, ¿verdad? Vamos a ir otra vez al modo normal. El modo normal de la calculadora es el modo 1. Entonces le da mode 1. Y ya ahí la calculadora vuelve a la normalidad. Si tuviera solamente una intersección, les va a tirar pues solamente el X1. Obviamente no les va a tirar X2 porque no hay dos intersecciones, solamente hay una. Y cuando no hay ninguna intersección es vacilón porque tiene una Y. Por ejemplo, vean este caso que voy a hacer acá. Vamos a ver, voy a hacer otro ejemplo. Pero, profe, copiamos eso, ¿no? Sí, vaya copiando. Eso es la continuación de lo que habíamos visto la última vez. Por ejemplo, si yo les doy esta función, f de x es igual a menos 5x menos 3 menos 2x a la 2, por ejemplo. En ese caso, el valor de A, B y C están desordenados, tienen que ser muy cuidadosos. El valor de A sería el menos 2, ¿verdad? Que está a la par de x a la 2. El valor de B sería el menos 5. Y el valor de C sería el menos 3. Digamos que usted aquí quiere sacar las intersecciones con el eje X. Entonces, usted se va a su calculadora. ¿Ok? Se va a su calculadora y usted dice, vamos a ver, sería mode menos 2, 2. O mode 5, 3 en caso de, ¿verdad? La A vale menos 2, hay que tener mucho cuidado. La A vale menos 2, la B vale menos 5 y la C vale menos 3. Y la igual. Ah, no, esta vez sí me funcionó. Voy a hacer un cambio. Cambiemos el menos, el 5x por menos. O sea, quitémosle el menos. Quitémosle el menos a la x. Voy de nuevo, entonces. Es para que me funcione lo que quiero que vean. Okay, la A vale menos 2, ahora sí. La A vale menos 2, la B vale 5 y la C vale menos 3. Poco. Vamos a ver, ¿por qué no me estará funcionando? Es que hay algo que quiero que vean.
Entonces, último intento. Dejémosle el menos al 5x y pongámosle un más al 3. A ver si funciona lo que quiero que vean. Mod de menos 2, 2. Sería A vale menos 2, B vale menos 5 y C vale 3. No, no me está funcionando. Profe, pero yo creo que sí se entiende que, porque si no nos salían otras veces, Sí, sale pero como sí, una sí Y han cuando visto cuando les no da una tiene. I. Es que lo que quiero que vean es cuando les da una I. Ajá, una I. Sí, ok. Cuando da una I, debería darme cuando uno pone la A y la C negativas, casi siempre, en la mayoría de casos, de ahí. Bueno, la cuestión es que cuando les tiro una I, ahí está. ¿Ven esta I, chicos? De acá. Ojo, mucho cuidado por ahí. Bueno, pero para cambiar de una vez el ejemplo, sería 2x a la 2 positivo, todos serían positivos más bien. Vamos a ver. Serían entonces todos positivos. En este caso, ahora sí, ya llegué a lo que quería. Cuando les tiro una I, como en este caso, observen ahí que les tira por ahí, tanto en X1 como en X2, les tiro una I. Esa I significa que la gráfica no interseca el eje X. ¿De acuerdo? Cuando les tiro una I, significa que la gráfica no interseca al eje X. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería que vieran. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque hay gente que piensa, o sea, o no ve la I. Hay gente que no ve la I y piensa, ah, aquí están las intersecciones, aquí está la intersección 1 y aquí está la intersección 2. Pero no, si tiro una I, esas intersecciones no valen. ¿De acuerdo? Entonces, ponemos ahí que no interseca al eje X. Muy bien. Mode 1 y la calculadora vuelve a la normalidad. Sexta y casi que diría última fórmula que tenemos que ver de la función lineal. ¿Está claro cómo calcular las intersecciones con el eje X, muchachos? ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Muy bien, estamos bien. Ok. Ahora, la última fórmula que se les puede pedir, o lo último que van a necesitar calcular por fórmula, es la intersección con el eje Y. La intersección con el eje Y solo puede haber una, no pueden haber dos, como en la cuadrática, haber dos, una o ninguna, no, no, la intersección con el eje Y siempre va a ser una nada más. No es como la de X, repito una vez más, no es como la de X que pueden haber dos o una o ninguna, no, no. Aquí siempre van a ser solamente una. Y se calcula con esta fórmula, que es muy fácil. 0, C. Simple y sencillamente 0, C les va a dar a ustedes la intersección con el eje Y. Se parece muchísimo a la intersección con el eje Y de la otra función que habíamos visto, que si ustedes recuerdan en la función lineal era 0, B. ¿Recuerdan? 0, B positivo. Entonces, en este caso, es 0, C. Mucho cuidado por ahí, porque a veces, como se parece mucho a la fórmula, las confunden. Se los digo ya por experiencias anteriores. Entonces, cuidado, confunden la intersección con eje Y de la lineal con la cuadrática. Es una distinta fórmula. Ok, entonces, pues no, lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, esta función, f de x igual a 8x a la 2 más 2x menos 1, de ahí usted sabe que el valor de A es 8, que el valor de B es 2 y que el valor de C es menos 1. Y para la intersección con el eje Y, simple y sencillamente aplicamos 0, C, es muy fácil. 0, C. Y como la C vale menos 1, entonces 0, menos 1. Y listo. Así se calcula, así es la fórmula para mí más fácil de todas. Así se calcula la intersección con el eje Y. Bueno, muchachos, ahí están todas las fórmulas que se les puede pedir. Todas las fórmulas que se les puede pedir. Ya casi me devuelvo para que lo copien. No sé si ocupa copiar algo de arriba. Bueno, lo que es las fórmulas, las primeras cuatro, ya ustedes las tenían, ¿verdad? En el cuaderno. Las que nos faltaban eran las 5 para calcular la intersección con eje X y las 6 intersección con eje Y. Después de aquí, lo que se les puede pedir ya es como cosas que ustedes saben hacer. Por ejemplo, yo les puedo pedir un ámbito, les puedo pedir un dominio, una imagen, una preimagen, creciente, decreciente, pero eso no es algo de la función cuadrática, eso es algo de todas las funciones y ya lo hemos visto. Entonces, ahorita lo practicamos y no se nos debería complicar, ¿verdad? Bueno, ¿ocupan copiar acá algo, chicos?
¿Todo claro? Profe. Darles un minutillo ahí por si alguno ocupa copiar algo. Listo, chicos. Bueno, vamos a hacer un ejemplo de un análisis completo a una función cuadrática. Ok, vamos a ver. Aquí la tengo ya. 4x. Muy bien. Realiza un análisis completo a la función cuadrática f de x igual 4x más x a la 2 menos 6. ¿A qué se refiere análisis completo, muchachos? ¿A qué se refiere análisis completo? A que tiene que sacar concavidad, eje de simetría, ¿ok? Concavidad, eje de simetría, discriminante, vértice, intersecciones con los ejes, gráfica, vamos a graficar por primera vez una cuadrática, dominio, ámbito, y dónde crece y decrece esa función. Eso se refiere a un análisis completo, ¿ok? Entonces, cópiense este ejemplo, les doy un chance. Copien. Y por ahora no les voy a pedir preimágenes, ni imágenes, pero más adelante sí, chicos. Por ahora, para no saturar tanto, ¿verdad? Ninguna imagen ni preimagen, pero más adelante sí les voy a pedir, aparte de todo eso, calcular imágenes y preimágenes. Bueno, recuerden que no era tan complicado, ¿verdad?
¿Listo, chicos? Bueno, dice que tenemos que hacer entonces el análisis completo a esa función cuadrática. Lo primero indispensable es sacar A, B y C, muchachos. Eso es lo primero que deberíamos hacer. Entonces, yo voy a escribir aquí el valor de A, el valor de B y el valor de C. El valor de A sería este uno imaginario, ¿verdad? Porque recuerden que el valor de A es el que está a la par de X a la 2. Entonces, el valor de A sería 1. El valor de B sería este 4, porque el valor de B es el que estaba a la par de X. Entonces, B sería 4. Y el valor de C sería el menos 6. ¿Ok? Algo importante, si usted saca mal el valor de A, B y C, eso le va a dar error en todas las fórmulas. Con solo un signo que usted saque mal o que coloque mal de A, de B o de C, eso ya le va a generar error en todas las fórmulas. Entonces tienen que ser muy, muy cuidadosos. Esta parte es indispensable, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es la concavidad. Desde primero, aquí pequeñito, concavidad. Si se tienen que devolver a ver las fórmulas, no hay problema. Más bien, ojalá que lo hagan, porque como eran tantas fórmulas y tanta información y tanta cosa, ¿verdad? Tiende a confundirse. Recordemos la concavidad. Si A era mayor que 0, era cóncava hacia arriba. Y si A era menor que 0, cóncava hacia abajo. A ver, chicos, en este caso, con base en el valor de A, ¿esta función va a ser cóncava hacia arriba o va a ser cóncava hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿verdad? Correcto. Porque vean que el valor de A es 1 y ese 1 es mayor que 0. Entonces estaríamos en el caso en el que la concavidad es hacia arriba. Voy a poner aquí concavidad hacia arriba. Y bueno, ya sabemos más o menos cómo va a quedar la gráfica. Ya sabemos que va a ser cóncava hacia arriba. Pregunto, chicos, esta gráfica, con solo saber que es cóncava hacia arriba, yo puedo determinar si esta gráfica va a tener un punto mínimo o un punto máximo. Con solo saber que es cóncava hacia arriba. ¿Y qué me dicen ustedes? ¿Esta gráfica va a tener un punto máximo o un punto mínimo? Mínimo. Mínimo, muy bien. Porque el vértice va a quedarme acá. El vértice va a quedarme acá y me quedaría como un punto mínimo. Excelente. Muy bien. Número 2. Eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría es la línea que parte a la mitad de la gráfica, ¿verdad? Entonces vamos a adelantar eso. Vamos a saber dónde se parte la gráfica. En el eje X. ¿Ok? Entonces el eje de simetría tenía la siguiente fórmula. X igual a menos B entre 2A. Si se les olvida alguna fórmula, muchachos, por favor devuélvanse. Son muchas y es obvio que hoy no se las van a saber, ¿verdad? De una vez. Ahí está el eje de simetría. X igual a menos B entre 2A. Entonces vamos a encontrar cuál es el eje de simetría. Van aquí, recuerden lo que era el eje de simetría. Ok, entonces hacemos X igual, apliquemos fórmula, a ver cómo nos va, a menos B. Ok, B vale 4, menos 4 entre 2 por A. O sea, 2 por 1, porque la A vale 1. Y esto nos daría vamos a ver, dice que nos da menos B, o sea, menos 4 entre 2 por A, o sea, entre 2 por 1 y nos da menos 2. Muy bien, menos 2. Siguiente fórmula. Bueno, ya tenemos el eje de simetría, ya sabemos dónde se va a partir a la mitad de esta gráfica, ¿verdad? La tercera fórmula que quiero que calculemos es el discriminante de esa función. Recuerden que el discriminante tenía esta fórmula, B a la 2 menos 4AC. El discriminante básicamente lo que me indica es cuántas veces va a intersecar esta gráfica el eje X, ¿verdad? Eso también lo vimos ahí. Yo calculo el discriminante con su respectiva fórmula y a partir de ahí yo descubro cuántas intersecciones con el eje X va a tener esa gráfica. Entonces, vamos a ver cuánto nos da el discriminante. Sería B a la 2, sería 4 a la 2, menos 4 por A que vale 1, por C que vale menos 6.
Lo cual nos daría b a la 2, o sea, 4 a la 2, menos 4 por a que vale 1, por c que vale menos 6. Y nos da 40. A ver, chicos, si el discriminante nos está dando 40, eso significa que vamos a tener ¿cuántas intersecciones con el eje X? ¿Qué me puede decir? 2. 2, bien. ¿Por qué 2? A ver, Porque si el discriminante es mayor que 0, tiene tiene 2 2. intersecciones, ¿verdad? Excelente, muy bien. Entonces aquí ya sabemos de antemano que esta gráfica va a tener 2 intersecciones con el eje X. Uno lo que va haciendo con esas fórmulas es como recolectando información de la gráfica, ¿verdad? Entonces ya cuando tengamos toda la información, graficar va a ser muy fácil. Cuarta fórmula, vértice. ¿Ok? Vértice. El vértice era la fórmula menos b entre 2a, menos discriminante entre 4a. Y por lo tanto, eran 2, ¿verdad? Recuerden, la de x y la de y, porque el vértice tiene 2 valores, uno en x y uno en y. Entonces sería menos b, o sea, menos 4, sobre 2 por a, o sea, 2 por 1, coma, menos el discriminante, recuerden que nos dio 40, menos 40 sobre 4 por a, o sea, 4 por 1. Esto nos va a dar, bueno, por aquí nos va a dar menos 2, lo pueden hacer en calculadora, y por acá nos va a dar menos 10, si no me equivoco. 10. Ahí está. Siguiente fórmula, intersecciones con el eje X. Voy a apurarme un poquillo porque se nos va a ir el tiempo. Intersecciones con el eje X. Recuerden que las intersecciones con el eje X eran a calculadora. Mode 5,3 si es la calculadora de las grises, o mode menos 2,2 si es de estas blancas. Entonces hacemos mode menos 2,2 y metemos ABC. A que valía 1, B que valía 4 y C que valía menos 6. Nos da menos 2 más raíz de 10, la primera intersección. Ah, bueno, y sabemos que va a tener 2, ¿verdad? De inmediato. Y menos 2 menos raíz de 10. Si yo quiero colocar estas intersecciones correctamente, lo que tengo que hacer es menos 2 más raíz de 10, coma 0. Esta es la primera intersección. Y menos 2 menos raíz de 10, coma 0. Ahí está la segunda intersección. Muy bien. Número 6. Sexta y última fórmula. Intersección con el eje Y. Esta era muy fácil. Era solamente 0, C. Y como la C vale menos 6, ¿verdad? Recuerden que la C vale menos 6, entonces sería 0, menos 6. Muy bien. Muchachos, vean. Ahí tenemos ya toda la información necesaria para graficar. Con toda esa información usted puede graficar. Yo les voy a decir cuáles son los pasos a seguir para que la gráfica les quede bien. Sería el séptimo paso. Escuchen muy bien y si quieren se pueden ir apuntando los pasos que hay que hacer para graficar una cuadrática. Porque no es tan fácil como graficar una lineal, muchachos. Graficar una cuadrática es un poquillo más complejo. La lineal, recuerden que como era solo una línea recta, era muy sencillo, ¿verdad? Aquí ya no, aquí hay pues, más complejidad. Bueno, primero que nada hacemos el eje X y el eje Y. Eso es lo primero, obviamente. Ok. Lo segundo que ustedes van a hacer es colocar el vértice. Oigan, lo que se coloca es el vértice. Van a empezar siempre por ahí. Después de que hacen el eje X y el eje Y, van a empezar colocando el vértice. Si ustedes recuerdan, el vértice nos dio menos 2, menos 10. Ah, y por cierto, este vértice era un punto mínimo, ¿verdad? Antes me dijeron. Este vértice era un punto mínimo. Entonces, colocamos el vértice, vale menos 2,10, o sea, menos 2 en X y menos 10 en Y. Entonces sería menos 2 en X, estaría como aquí. Y menos 10 en Y
estaría como ahí más o menos. Profe, el menos 2 en X no va al otro lado. Tiene toda la razón. Es para ver si ustedes están concentrados. Menos 2 en X, ahora sí. Y menos 10 en Y. Estaría por aquí. Y unimos esos dos valores. Y este va a ser nuestro vértice o nuestro punto mínimo. En realidad se le puede llamar de las dos formas. Este va a ser nuestro vértice o nuestro punto mínimo. Muy bien. Ya sabemos que va a ser cóncava hacia arriba. Entonces ya uno más o menos se va imaginando la gráfica. Ahí más o menos, como ya se sabe que va a ser cóncava hacia arriba y que este vértice va a ser un punto mínimo, usted más o menos se puede ir imaginando la gráfica. Pero hay varios detalles que usted puede tomar en cuenta para que le quede más exacta. Por ejemplo, las intersecciones con el eje X. Digamos, interseca el eje X en menos 2 más raíz de 10 y en menos 2 menos raíz de 10. Pero si usted pasa menos 2 más raíz de 10 a decimales, es como 1.16 más o menos. Voy a apuntarlo aquí en otro color. Es como 1,16. Y menos 2 menos raíz de 10 es como menos 5.16. Entonces, si ya usted sabe que va a intersecar al eje X en esos dos valores, en 1.16 y en menos 5.16, se vuelve todavía más evidente la gráfica, porque entonces 1.16 está como decir aquí, y menos 5.16 está como decir aquí. Entonces ya sabemos exactamente cómo va a ser la gráfica. Y si quieren todavía más exactitud, recuerden que interseca el eje Y en 0,-6. O sea, en menos 6, digamos. Entonces el menos 6 está como aquí. Entonces ya sabemos que también tiene que intersecar al eje Y por ahí. Entonces la gráfica se vería más o menos así. Ok, más o menos algo así sería la gráfica cuadrática. En este caso, vean que cumple todas las condiciones. Primero, concavidad era hacia arriba. Sí, concavidad es hacia arriba. ¿El eje de simetría es x igual a menos 2? Sí, el eje de simetría es x igual a menos 2, porque recuerden que el eje de simetría era la línea que partía de la mitad de la gráfica, ¿verdad? Vean que está en x igual a menos 2. El discriminante es mayor que 0 y por lo tanto interseca dos veces al eje x. Dos intersecciones con el eje x, efectivamente. Dos intersecciones con el eje x. El vértice es menos 2,10 y es un punto mínimo. Sí, el vértice es menos 2,10 y es un punto mínimo. Interseca el eje X en 1.16 y en menos 5.16. Sí. Interseca el eje Y en 0,-6. Sí, bueno, podemos ponerlo aquí incluso. 0,-6. O sea, vean ustedes que todo tiene que calzarme perfectamente bien, ¿verdad? Si algo no me calza, es porque estamos haciendo, pues obviamente algo mal y ahí es donde tienen que devolverse. Muchachos, vamos a dejarlo hasta aquí porque ya se nos fue el tiempo. Nos queda pendiente sacar el dominio, el ámbito, crece y decrece de esta función. Pero esto es algo que ya vimos. Ustedes en teoría ya podrían sacarle el dominio, el ámbito, dónde crece y dónde decrece esta gráfica. Eso es temas que ya habíamos visto, lo estoy incorporando a la función cuadrática, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo hasta acá y la próxima clase vemos esos detalles que en realidad están vistos, nada más los reforzamos. Bueno, chicos, chao y nos vemos ahorita en la lección de física, ¿verdad? Bueno. Chao. Bueno.